Hola, buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, Javi. Muy bien. Maravilloso este episodio que vamos a grabar hoy. Aviso que vamos a traer invitados todo el mundo dice de gran nivel. Nosotros vamos a traer gente que pueda aportar experiencias a gente, digamos, normal de la calle que tenga un negocio, eso sí. Si eres funcionario, pues a lo mejor esto no te pilla mucho, pero a lo mejor tu pareja lo es. Me refiero a empresario, emprendedor, lo que sea. Vale. El caso de Caín y Abel es un caso maravilloso que Javier, por supuesto, nos va a empezar a contar. Así que empieza ya. Muy buenas, Santi, vamos a ver. Caín y Abel es un asunto que lo hemos denominado así, lógicamente, por discreción profesional y personal, guardando las distancias, los nombres y las situaciones, pero hacemos alusión a Caín y Abel y la historia de esos dos hermanos en el inicio de los tiempos, que uno de ellos era muy bueno, muy trabajador, muy familiar, cariñoso, generoso y tenía un millón de virtudes. Y Caín era un poco más envidiosillo y agrupaba un poco los defectos o alguna envidia, algún quiero y no puedo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió con Caín y Abel? Convivieron juntos y se querían, eran hermanos, y la verdad es que al final esas envidias y esas virtudes que agrupaba uno de los dos terminó porque uno de ellos muriera con un ataque de una quijada de asno y en un asesinato terrible, porque la envidia y los celos terminaron con esa hermandad y amistad. Bueno, pues de aquella aventura extraigo un poco las enseñanzas que vamos a vivir con la historia de Caín y Abel, y vamos a aplicarlas a temas financieros de soluciones empresariales. Caín y Abel, que así les vamos a llamar a los participantes de esta historia, fueron dos amigos de la infancia, casi hermanos, que colaboraron con sus padres en sus actividades diferentes. Uno de ellos poseía una granja y el otro participaba en las labores de transporte de los frutos de esa misma granja. Y bueno, pues todos los meses los padres tenían una relación comercial. El padre de Abel explotaba la granja, el padre de Caín transportaba los líquidos alimenticios correspondientes a esa producción. Y todo ello se facturaba todos los meses con el correspondiente coste de la producción, ¿vale? Vale. Los hijos heredaron el negocio de los padres y uno de ellos, Caín, se subía al camión con su padre y aprendía cómo se trataba el asunto, y Abel gestionaba la explotación de la granja. Por Sí. tanto, cuando los padres se jubilaron, pues ellos, los hijos, segunda generación, heredaron costumbres, clientes, formas de hacer las cosas. ¿Qué Sí. ocurrió? Uno de los dos, en este caso el que fue buscando el lado oscuro y hizo pasto de él aquellos defectos que comentábamos antes, como la envidia Sí. y demás, Sí. empezó a gastar más de la cuenta y empezó a tener problemas financieros porque no calculaba, como tú bien me has dicho en otros programas, preguntas inteligentes de cómo se calcula el coste o el gasto de las empresas. Bueno, pues al final yo tenía una abuela, que en paz descanse, que me decía, hijo mío, que era holandesa, desde aquí le mando un abrazo cariñosísimo al cielo, decía, ¿dónde saca? Hablaba muy mal, la llamábamos la abuelita holandesa. Donde saca y no pon, Sí. seguida se llega a Londón. Donde saca y no pone, enseguida se llega a London. Hombre, en este Yo no me caso acuerdo. voy a invertir los términos. El malo, por decirlo de alguna forma, siempre fue Caín y el bueno Sí. siempre fue Abel. Pero en la Sí. historia que yo tengo colgada en la página web, los Sí. invierto por Sí, señor. despistar. Así que los voy a invertir una vez Sí. más. Vale. Entonces, aquí Abel es el malo y Caín es el bueno. Pero ¿por ¿Vale? qué es el malo Abel? Porque no, Bueno, pues ahora no. te lo voy a explicar. Vale. Vamos a ver. Abel entregaba su producción y Sí. Caín se la recogía. Sí. Lógicamente, Caín Sí. pagaba a Abel todos Caín los pagaba. meses. Sí. Y entonces Abel entregaba la producción de leche, Caín le hacía la cuenta y decían, ¿cuánto me has entregado este mes? Te voy a poner un ejemplo tosco, 50.000 euros. Sí. ¿Vale? Sí. 50.000 euros. Caín pagaba y este es el desarrollo normal de la actividad. Con esos 50.000 euros,
Lógicamente, Abel tenía que consumir sus costes, sus empleados, sus piensos, sus pastos, sus medicinas, sus gastos de establecimiento, etcétera, etcétera, que tenían un número, tenían un coste, imagínate que fueran 30.000 de los 50.000 que producía. Por sí. tanto, esos 20.000 es lo que denominamos el margen de maniobra necesario para poder invertir, gastar, consumir, ampliar, comprar un tractor, comprar más maquinaria, comprar más tierras. O sea, entre lo que produces y lo que gastas, siempre queda ese margen de equilibrio. Pues bien, en nuestro caso, Abel se consumió por muchos motivos ese margen de maniobra, ¿vale? Vale. Poniendo, nunca mejor dicho, el carro delante de las vacas. Quería decir que mensualmente, progresivamente, iba consumiendo su margen de maniobra hasta el punto que consumía, gastaba, invertía más de lo que producía. Y eso provocaba que Caín le fuera anticipando pagos a futuro de esa producción. Vale, pero Abel, por ejemplo, aquí hay un tema moral, por lo que yo veo de Abel, que, digamos, gasta más, como lo que decía tu abuela, ¿no? La holandesa, ¿no? Gasta más de lo que tiene, pero ¿se lo gastaba por vicio o se lo gastaba también en la explotación haciendo el tonto? Es que ahí hay a un ver, aprendizaje, yo creo. la pregunta es muy interesante, pero no te la voy a responder con todos los respetos. Porque juzgar a una persona de si gasta por vicio o si gasta por consumos o si ha comprado maquinaria o si ha hecho lo que sea, yo no lo voy a hacer, sin más. Vamos a dejarlo en que consumía ese excedente de producción y no voy a entrar en eso porque si decimos que es por vicio o por consumismo o por cualquier otro motivo, caemos en el vicio de juzgar y es muy poco sano para poder definir o ayudar a una persona en su situación. De partida, si yo determino que es por vicio, ya no voy a ayudar a esa persona. Por lo tanto, estoy perjudicado psicológicamente a la hora de conseguir una solución. Entonces voy a siempre darle el beneficio de la duda, el respeto de que esa persona ha tenido un problema. No voy Y que lo ha a, hecho con la mejor de las intenciones, por ejemplo, pero, vamos a pensar perdona que la interrupción, pues sigue, sigue. no, no, vamos a pensar que ha sido así, y como te digo, sin juzgar. Bien, Sí, entonces aquí nos encontramos con, no es un problema, es un abuso de confianza, ¿no? Oye, Caín, anticípame un mes, toma, 50.000. Oye, Caín, anticípame dos, toma, otros 50 que acumulan 100. Oye, Caín, bueno, conclusión, el abuso de la amistad, de la confianza, de la generosidad de Caín sí. agrupó una deuda de 400.000 euros. ¿Qué ocurre? 400.000. Es por ponerte números Sí, a sí. modo de ejemplo para que veas un poco el alcance del problema, ¿no? Bueno, ¿Qué ocurre? 400.000 hay que ponerlo en contexto. Sobre una facturación de, por ejemplo, Pues espera 600.000, una cosa creo que hablamos. que tengo calculadora, cuatrocientos Sí, mil euros entre los 30.000 de ejemplo que te ponía de maniobra mensual, pues van a ser 13 meses de anticipo, de los cuales pagaba el pobre Caín y Abel iba anticipando para sus gastos, que vamos a vale. dejar en tablas, como decimos, ¿vale? Porque esto al final, por desgracia, no tiene un final feliz. Y en Sí, otras ocasiones disfrutamos con el final feliz de las historias, todo ha salido perfecto, no todo sale perfecto. En este caso, se ha resuelto el aprendizaje económico y financiero que vamos a desarrollar, pero sí, no se ha resuelto esa amistad, esa buena relación que se inició en anteriores generaciones. Se ha roto por completo. Entonces, sí. me da bastante pena y de hecho no estoy muy cómodo contándote esta situación, pero sí la voy a hacer porque tiene un aprendizaje financiero muy interesante. Aquí vamos a hablar de una operación de alquiler con opción de compra cruzada, una especie de antícrisis que es una garantía. Bueno, luego te la voy a desarrollar. Total, que se genera este agujero tremendo y ¿qué pasa? ¿Sí? Pues pasa lo siguiente, que ambos acuden a mi consulta, ambos, tanto Caín como Abel, y ambos me cuentan su problema que independientemente el uno del otro son del mismo importe y graves en los dos Sí, casos. Para Abel, por ejemplo, ay Dios mío, le debo a Caín 400.000 euros y con los 20.000 que tengo de margen mm, no voy a poder pagarle mucho tiempo. Los bancos me aprietan, los proveedores me aprietan, tengo dificultades financieras, incidencias de impago que me impiden cumplir con mis obligaciones. Y se va y me deja el problema para buscar una solución
Atención, una empresa con incidencias de impagos, retrasos, anotaciones de ASNEF, RAE y que no tiene cumplidos los recibos al día, no se financia, Santi. No se puede financiar, por desgracia. Es Es más, insolvente, digamos, no puede pagar lo que vaya a pedir. comienza a ser insolvente porque luego hay otras muchas virtudes en una sociedad que se pueden valorar, pero ya de cara al banco ya no estás. Todas las entidades financieras te piden documentos claves que son balances, por supuesto, en los que se refleja esta situación, el impuesto de sociedades, el balance y pérdidas y ganancias, y sobre todo documentos de estar al corriente de pagos en organismos estatales como Hacienda y la Seguridad Social. Sí. Si tú no estás pagando la base fundamental de tu amigo y de tu principal proveedor económico, tampoco vas a poder pagar obreros, seguridad social, impuestos, IVAs, tributos. Por tanto, empiezas ya en caída libre. Este es un ejemplo generalizado que no se aplica solo a este caso, se aplica a muchas sociedades mercantiles que tienen dificultades financieras para obtener financiación. Oye, Entonces, Javi, perdona, ¿cuándo sí, se dan cuenta Caín y Abel de que necesitan ayuda, de que están en caída libre? Porque claro, vas tirando, pero ya, ¿cuál es el detonante? Siempre hay un momento que digo, oye, sí, muy sencillo, Santi. El detonante es cuando Abel solicita ayuda financiera a, primero, su proveedor principal, que es Caín. Y sí, Caín dice que ya no tiene más capacidad, no, en este caso le dijo que no tenía más capacidad económica porque llegó hasta el final de sus fuerzas. Pero también puedes estar en el fin de tu capacidad de voluntad, de ya no quiero arriesgar más sí. en este amigo o cliente o lo que sea. Y cuando te das una vuelta bancaria por las instituciones y ves que te cierran la puerta, no te dan circulante, no te anticipan, no te dan más dinero por las razones que estamos describiendo, ahí ya es cuando te das cuenta de que no tienes apoyos porque tu actividad financiera está comprometida. Vale. No sé si me he explicado. Sí, sí, que llega un momento en que no puedes seguir pagando a tu gente, no puedes pagar los gastos y dices, oye, Ahí, yo no puedo seguir ayudando a Abel en este caso. ahí lo que te das cuenta es que ya requieres de un apoyo como el que ofrecemos en nuestra consultoria. ¿Cuál es el momento de estrangulamiento financiero? Ese. Ya empiezan a Vale, pasar cosas desagradables. Embargos, impagados, comunicaciones bancarias de amenazas, reclamaciones judiciales, juicios por importes de costas, un montón de problemas. Ahí es cuando la gente suele pedir ayuda. Lo normal es hacerlo un par de meses antes, pero como vale. me preguntabas antes, muy inteligente esa pregunta, ¿cómo te das cuenta de que estás en una situación difícil? Pues no te das cuenta, porque tu actividad diaria te ciega. Se da cuenta tu director del banco que te Mm. cuida de tus cuentas, tu proveedor habitual al que le compras el pienso, al que le tienes que pagar la renta, al que tiene actividad económica contigo. No sé si he respondido a Qué tu pregunta. interesante es esto de la ceguera, del día a día, de, venga, tengo que trabajar más porque hay que levantar esto, porque tengo deudas, porque no llego, venga, voy a ver si puedo comprar más en el caso de Caín, ¿no? Y una pregunta que surge, ¿y Abel no se dio cuenta de esto? ¿O Abel qué pasó con Abel? O sea, es Caín el que dice, oye, aquí tenemos que hacer algo. ¿Qué pasó con Abel? Pues En ese momento, ¿eh? Abel es el que se da cuenta de que necesita ya algo, que debe mucho dinero a su amigo Caín, que no le da dinero a nadie y que está en una situación difícil. Y ya cuando empieza a tirar de los recursos que él tiene a su disposición, ve que ya no los tiene. Ahí es un miedo escénico, por un lado, pero claro, el otro miedo escénico, que es el que soporta la carga de esa gran deuda impagada, también acude a mí y me dice, Javier, tengo que hacer un concurso de acreedores. Esos 400.000 euros que no estoy cobrando y que no voy a cobrar me impiden continuar con mi actividad. Sí, O sea, ambos tienen una situación muy difícil. Uno tiene un impagado grandísimo que ha concentrado por amistad, por lealtad, por agradecimiento y por historia, y otro no puede atender a la persona que está perjudicando, con lo cual ambos están sí, seriamente dañados sí. económicamente. Y curiosamente, en este caso, confluyen ambos en pedir
la misma ayuda a la misma persona. En este caso, es más fácil porque tú tienes un objetivo común que resolver dentro de la dificultad que entraña. Y ahora es cuando voy a explicarte la solución, que Vale. posiblemente sea un poquito más técnica, pero creo que por el encabezado hemos entendido la dificultad del caso, ¿verdad? Sí, y también la rareza del caso, porque no es normal que vaya el que, en este caso Caín, vamos a llamarle Caín, que vaya, bueno, eso es normal, ve que no puede salir adelante, busca ayuda de un profesional, en este caso tú, y bueno, y se presenta ahí diciendo, oye, estoy fatal, vale, pero no es normal que uno del causante, digamos, de esta situación, o por lo menos el principal causante, también vaya con él diciendo, oye, creo que yo tengo que ver en esto mucho, ayúdanos. Eso es lo que llama la atención. Vale, En esa perfecto. explicación final, en ese Eso es. momento, eso que estás, es muy raro, pero no es raro, porque hasta ese momento la relación era muy cordial, de mucho cariño, de mucho agradecimiento, de mucha hermandad. Hasta ese momento eran hermanos y estaban viendo que su problema común les iba a perjudicar a los dos. Entonces, Perfecto. claro, se agarran a Sí, alguien que les conozca a los dos, sí. que piense soluciones financieras rápidas y que pueda resolver ambas situaciones con una cierta dignidad. Y Sí, hasta ahí puedo leer, vamos a dejar un poco en misterio lo esta, dejamos ahí. esta Vale, entonces, presentación. solución técnica. Se sientan delante de ti y dicen, oye, 400.000 euros aquí de agujero, no tenemos crédito, los bancos no nos quieren ni ver, etcétera. ¿Qué haces tú? Solución técnica. Lo primero, escuchar muchísimo. Mucho, mucho, muchísimo ambas Primero, partes. escuchar. Vale. Muchísimo. Escuchas. Tras la escucha de Caín por un lado y Abel por el otro, obtienes muchísimos datos cualitativos y cuantitativos de la dificultad de la operación. Y analizas la gravedad de la solución, los puntos que hay que salvar negativos y los pocos o muchos puntos positivos que pueden apoyar a una idea. Y por otro lado, analizas con la otra parte lo mismo, sus puntos débiles y sus puntos fuertes para solucionar el problema. ¿Qué Sí, ocurre? eran conscientes, o sea, ellos iban ya con datos, con números, documentos, o tuviste tú que irles haciendo ver, pedirles una información, cada uno la suya. ¿Cómo lo haces eso? ¿No? Ellos tenían la documentación completa conjunta Vale, que los dos únicamente te iban ofreciendo para la solución. O sea, en ese vale, momento hay algo muy importante para este asunto, que es que ambos estaban de acuerdo en solucionarlo, de buena fe, además, a muy pesar de importante. a pesar de la dificultad, buena fe por ambas partes. Vale, Bien, separas los dos problemas para tener más visibilidad. Analizas ventajas e inconvenientes de ambos por sí, separado. sí. Y ahí luego haces lo que yo denomino es la consulta nocturna con tu propio cerebro y apelas a tu subconsciente interior para que te ayude a resolver un problema en el cual A ver esto de la consulta nocturna. Entonces tú te quedas ahí, ¿lo consultas con la almohada o dices, oye, ¿es nocturno o es después? Dices, tienes un momento de tranquilidad y dices, oye, a ver, junto estas situaciones y qué descubres o qué se te ¿no? ocurre. Vamos a describir la consulta nocturna, que es muy Sí, interesante. Tú ves el tema una vez analizadas ambas situaciones y sí, no encuentras la salida igual que ellos. Ves que es un lío. sí, Financieramente mal, económicamente mal. O sea, no ves la solución aplicable. Y eso te lo llevas para casa. ¿Cómo arreglaré esto? ¿Cómo podré ayudar a Caín? ¿Cómo quedará Abel? Vaya lío. Ese es el problema, que es muy difícil. Si fuera fácil de resolver, lo hubieran resuelto o ellos dos, o cualquier director del banco de ambos, o el asesor contable, con todos los respetos hacia todas estas figuras, ¿eh? O sus padres, o sus consejeros, o con los... En fin, cuando una situación es difícil, la solución también lo es. Entonces, servidor de usted se lleva esto a la almohada, como tú dices, y hay una herramienta potentísima que yo utilizo, que es que cuando te acuestas pensando en un problema de un cliente y te duermes, tu subconsciente sigue trabajando. Y tu subconsciente, que funciona a las 4 de la mañana con una lucidez inconsciente magnífica, te ayuda a solucionar ese problema.
Bueno, no sé si es algo que le pasa a mucha gente, pero yo por lo menos Yo lo utilizo. lo confirmo eso. Es verdad que de repente, bueno, te despiertas por la mañana y tienes una gran lucidez. Pero bueno, sigue. Entonces, ¿a ti qué se te ocurrió? ¿Qué hiciste? Pues utilicé, vamos a llamarle el portero automático inconsciente, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, Sí, ya lo utilizo conscientemente, sé que me ha resuelto muchos problemas que en el día a día y con conciencia normal no ves o no tienes ese sí, manejo. sí, Bueno, pues una mañana, después sí. de estrujar mi inconsciente nocturno, me levanté con la solución, muy emocionado. Se me ocurrió una idea brillante, que yo creo que lo es porque ambas partes les pareció también magnífica. Y te la voy a explicar. Paso primero. Sí, La persona que tenía la deuda y no podía sí, atenderla tenía también sus propiedades, ¿vale? Valoradas vale, en, vamos a poner un ejemplo, ¿eh? Valoradas en 600.000 euros. Construcciones, inmuebles, granja, etcétera. Esa persona era Abel, Abel. Ay, en qué nuestro caso, interesante. Qué ¿vale? giro más interesante. O sea, resulta que Sí, Abel, que le es está con- pidiendo crédito a Caín, es el que tiene tiene, propiedades. Perdona, sí, correcto, sí, sigue. pero la deuda la tiene con él. Por tanto, si las propiedades de Abel tienen un valor de 600.000 euros y le debe a Caín 400.000, pues Caín prácticamente es dueño del 80% de las participaciones de Abel. ¿Me Claro, sigues? claro, sí, está claro. Con esa idea matriz dices, bueno, pues vamos a desarrollarla un poco más. ¿Por qué no Abel le vende a Caín sus instalaciones con una entrega a cuenta inicial del importe de la deuda y con otro pago aplazado del resto hasta su valor de 200.000? Y así equilibro las garantías. Esa es la primera medida, ¿vale? Vale, Sé que es un poco complicado y enrevesado, pero es precisamente la magia de este asunto. Esa idea es una idea muy animada, quiero decir, muy arriesgada, que tuve que poner en común con ellos. A ambos les pareció bien. El que debía quería pagar y el que tenía que cobrar quería garantías y quería ir haciendo real. Vale, bueno, vale, pues entendido. se constituye O una sea, se hace venta, una venta. Entonces, pero se vale, hace entonces una, el primer paso es una compra-venta. O sea, una vamos a, venta, vamos a dejarlo en que se hace una transmisión eso, de los bienes que tiene la persona que debe el dinero sí, a la otra, cuyo vale, pago inicial es la deuda que existe. ¿De acuerdo? de acuerdo. Y después, el resto del valor del bien que se transmite se hace con una operación hipotecaria del el que compra en este caso. El Vale, que compra es Caín, Caín constituye una hipoteca de un importe que completa la compra de los inmuebles. ¿Qué ha pasado aquí? Que hemos cambiado la deuda por el patrimonio que se ha adquirido con ese importe pendiente. Y aquí tenemos la primera enseñanza, primera transmisión. Claro, hemos vendido un inmueble que no tenía por qué comprar porque él no se le ha perdido nada en ese inmueble, pero se sigue utilizando por Abel las instalaciones que acaba de vender. ¿Cómo se documenta eso? Con un alquiler. perfecto. Por lo tanto, aquí van a sucederse varias figuras jurídicas, que es, primero, compraventa. Punto uno. Segundo, alquiler para proteger la actividad diaria de Abel que sigue trabajando y produciendo. Tercero, que Abel pueda recuperar a través de la tercera figura jurídica, que es una opción de compra, pueda recuperar su patrimonio cuando Sí, termine de pagar esa deuda. sí, Cuarto, una sí, financiación para completar la compra, que es un préstamo hipotecario sobre las instalaciones adquiridas para completar el pago pendiente. ¿Me sigues? sí. Y quinto, finalmente, es Quinto, darle un plazo a ese contrato cruzado que se puede ejercer cuando Abel pueda tener capacidad de recuperación y finalmente pueda pagar ya a Caín lo que le debe. Sé que es sí, complicado, pero voy a resumirlo. Primer paso, sí, sí, venta de los inmuebles que posee la persona que sí, tiene la deuda. sí, ¿Vale? Segundo paso, alquiler de esos inmuebles para seguir teniendo la actividad intacta. Tercer paso, financiación del importe que hay que completar para la compra del inmueble, porque con la deuda establecida no se cubría todo el valor sí, de lo que se está vendiendo.
Sí, Siguiente paso, cuarto, el tener un alquiler establecido que cuadre con el importe de la hipoteca que pidió, en este caso Caín, para atender el resto de la compra y que se corresponde justo a la sí, cuota sí. con el alquiler mensual que uno paga al otro. Y Sí. por último, Quinto establecer la paso. opción. El quinto paso es el vital, que es establecer la opción de recompra para todo ese lío que hemos pensado por la noche se vuelva a restablecer con el paso del tiempo. Que ahí ya quedas un poco en manos de la actividad de ambos. ¿Vale? Sí. Vale, Esto o es sea que muy. aquí estás jugando con aparte de los 5 pasos que has explicado, muy bien, estás jugando con 2 cosas. Uno, que hay una actividad que va a generar unos ingresos de manera que se puede ir pagando la deuda y los compromisos adquiridos. Y por otro lado, estás jugando con el tiempo. Para eso has Así es. logrado un acuerdo entre ellos en el que se fíen en que en un plazo determinado van a poder, digamos, resolver su situación de financiera. Así Es es. así, ¿no? Así Es es. brillante, como siempre. Pero bueno, habría que explicar paso a paso cómo se hace, que tampoco a lo mejor es el objeto ni de esta intervención, pero bueno, vamos a los aprendizajes. Veo ahí que tiene que haber una confianza entre ellos de que van a cumplir. Y luego, eso o sea, esa confianza, cómo se traslada, o sea, a la ejecución diaria. Uno tiene que ir pagando los plazos estipulados y el otro tiene que fiarse, ¿no? No, si realmente vamos a ver. Como tú bien dices, hay dos aprendizajes en esta situación. Uno, la estabilidad de actividad de ambos. Eso es, la El actividad. que, o sea, el que tiene la deuda de los 400.000 euros no la cobra. Posee inmuebles que garantizan que algún día la cobrará. El que se queda de alquiler tiene que atender para que no solo tenga ese peso de no tener sus 400.000, sino que encima el dinero que ha pedido no lo tenga que pagar él, porque el problema es del Vale, otro. Por tanto, ese alquiler que le paga uno al otro sirve para la financiación y la solución queda dilatada en el tiempo, de ya cobraré y ya pagaré y ya volveré a recuperar mis inmuebles. Entonces perfecto. ahí se produce, esto ha sido hace bastantes años, ahí se produce una progresión en el tiempo de regularidad. Todo esto empieza a ser habitual, cada uno organiza sus obligaciones contraídas en ese momento y ahí financieramente todo va muy bien, porque uno recupera su actividad, deja de deber a bancos, funciona, no tiene problemas, se ha desprendido de sus inmuebles temporalmente y el otro no ha recuperado el total del dinero, pero por lo menos recuperó la posesión, la garantía y la estabilidad. Y ahí hemos pasado a profesionalizar una relación de amistad y de confianza, que finalmente se rompió en el tiempo, porque esto es un problema que vamos a tener con situaciones similares, que cuando hay tensiones empresariales perjudican siempre las relaciones de amistad. Eso va a Sí, suceder siempre. Y es sí, cierto que hay que separar los negocios del dinero, de la familia y de la amistad. O sí, sea, es incompatible una situación que puede perjudicar o favorecer a alguien con una relación de amistad. Un amigo te puede abusar de ti una vez, dos veces, tres, pero llega un momento que se rompe el cariño, la amistad o la hermandad por culpa del dinero y de la sí, economía. Por tanto, incompatibilidad entre los negocios y la amistad y la familia. sí. No se puede prestar dinero a parientes, a familiares o amigos íntimos porque es muy fácil que pierdas o no el dinero. Puede haber un 50% de posibilidades, pero lo que sí es seguro es que pierdes la amistad o la relación familiar. Casi seguro. Para eso están los bancos, que ya nos enfadamos con ellos de partida y ya está. Nos parece muy mal que nos dejen el dinero y nos cobren intereses, pero ya como lo sabemos, es su negocio, ellos lo pueden hacer, no tu primo o tu cuñado, que al final te vas a dejar de hablar con él porque no le has podido devolver en tiempo y forma el dinero, se va a enfadar y en Nochevieja, cuando cenemos, va a haber reproches y broncas. No sé Vale. si me he explicado con claridad. Sí, esto Primer sería el aprendizaje. gran aprendizaje de decir, oye, las relaciones económicas, de negocio, financieras, mejor que no sean entre amigos ni entre familia, o que estén muy claras desde el primer día. Dice, mira, como somos amigos y queremos seguir siendo amigos, vamos a firmar esto por escrito. Que en ese momento a lo mejor ya surge la fricción, decir, ¿qué pasa? ¿No te fías de mí y tal?
pues tenemos que hacerlo así porque si no, yo quiero seguir hablándome contigo en las Nocheviejas. Vale. ¿Y el segundo aprendizaje? Vale, ese es el primero y lo apostillamos Sí. con una reflexión que es Sí, cómo, en este caso concreto que hemos comentado, cómo se hubiera evitado no dándole tanto plazo para llegar a un importe tan elevado. Cortar al segundo mes qué para no, interesante. Qué no tener una deuda de interesante. 400, tener una de 40, ¿vale? Asumible, que no me puede perjudicar mi viabilidad empresarial. O el otro, en la otra punta del problema es, pues yo solo voy a pedir 2 veces, porque la siguiente se la pido al banco y si no me lo puedo permitir, pues no lo pido. ¿De acuerdo? De Segundo acuerdo. aprendizaje. Aquí vamos a temas jurídicos ya. Sí, Vale. sí, Yo tengo dificultad de financiación, pero sí, tengo garantías. Estoy sí, hablando de Abel, ¿no? Si yo tengo garantías, las puedo convertir en dinero. No por bancos en mi situación, porque no me van a dar, porque tengo incidencias, pero las garantías valen. En este caso sirvieron para ofrecer una garantía ya transmitida. Pero siempre que tienes una garantía, tienes un valor. Yo tengo un pisito de 50 metros cuadrados que vale 100.000 euros. Si tengo una hipoteca sobre el de 30.000, pues me queda un valor de 70 neto, que si calculamos el 80% que suelen ofrecer las entidades de financiación, pues son 56.000 euros de posibilidad de tirar de sí, esa sí, sí, garantía o hipotecándolo o yendo a sí, una inmobiliaria y vendiendo, que es la misma situación. Oiga, venda mi piso, debo 30.000, vale 100.000, pues voy a obtener 70. Voy a un banco y el banco me va a dar una financiación sobre esa garantía. ¿De acuerdo? de Y en acuerdo. este caso hemos aprovechado esos inmuebles para equilibrar y balancear esa garantía. Vale, Vale. entendido. Segunda, ahora ya estoy hablando del término empresarial, porque parto de la base de que esta solución, al haber una confianza mutua y cariño entre ambas partes, se pudo hacer. Normalmente no se puede hacer porque son soluciones contrapuestas. Uno pierde sus inmuebles y el otro no cobra el dinero, sigue habiendo lío, ¿vale? Pero Sí, bueno, de esta forma hemos equilibrado el problema, que esto es como el chiste del dentista cuando se sienta y le agarra de sus partes y le dice, no nos haremos daño, ¿verdad? mm, O sea, equilibrar garantías y equilibrar problemas sí, supone que los dos pierden lo mismo si van malas cosas. Finalidad. Los documentos jurídicos. Una compraventa de facto es que ya has transmitido el inmueble. ¿Cómo lo has pagado? Con la deuda impagada más un poquito más, ¿vale? ¿Yo por qué hago esto? Para recuperar mi dinero, que lo voy a hacer mensualmente y en algún momento se va a volver a ejercer el derecho de compraventa. El derecho sí, de opción de compra en este caso era vital. Yo te sí, puedo decir que se hicieron todos los documentos que te acabo de comentar. Y repito, compraventa, contrato de alquiler cruzado con una opción de compra, sí, una hipoteca para completar y todo eso se metió en la batidora para poder sí, darle continuidad. Y te voy a resumir con la salida. ¿Cuál es la salida? Que durante un tiempo se ha ido manteniendo esa situación hasta que se ha decidido recientemente darle la vuelta a la operación. Y Caín ha vuelto a vender a Abel su inmueble. El alquiler que anunciábamos al principio, que se pagaba mensualmente y que era por un valor de X, de vamos a poner 2.000 euros, lo que ha hecho ha sido ir minorando la deuda, sí, ¿vale? Con lo cual se ha sí, ido pagando poquito a poco. Cada mes que se pagaba, con comodidad por parte de Abel, se iba reduciendo la deuda de Caín. sí, Y ahora finalmente se ajustaron cuentas. Oye, de todo lo que he ido cobrando mensualmente por el aplazamiento de pago a través del alquiler, ¿cuánto nos queda? Tanto, pues como esto, al notario, a firmar y fin de la historia de Caín y Abel. Esto ya bueno, hace, pero eso parece un fin sí, es justo un y fin. adecuado. Después de muchos años, se ha cobrado la deuda del que no la había Sí, cobrado, la otra persona ha recuperado los inmuebles y han hecho un documento perfecto de retorno como se diseñó al principio. bueno, pues Pero la relación personal se ha destrozado por claro, fricción, claro, ¿vale? O sea, yo cumplí con el objetivo que era que uno sí, cobrara la deuda y que el otro no perdiera sus inmuebles y que ambos mantuvieran su actividad empresarial. Pero hemos perdido la relación personal, el cariño, hemos perdido la hermandad, se ha perdido todo y se ha terminado. Entonces, esto es un ejemplo de una operativa combinada
que mezcla muchas casuísticas, como por ejemplo la compraventa, el alquiler, la opción de compra, la hipoteca, el retorno de la opción. Prácticamente es como una operación de antícresis, que lo que es una antícresis es que un inmueble se hipoteca y que se cubre esa cuota con el alquiler que genera el inmueble. Esto, si quieres, hacemos un monográfico un día de Sí, cómo se hacen operaciones de antícresis, que es una figura jurídica bancaria muy entretenida y que desconocemos casi todos. Pero sin sí, más, lo que es, por resumir, es que el alquiler que genera un inmueble sirve para pagar una cuota. sí. Esos tres contratos se entremezclan y es compraventa, alquiler e hipoteca, y ellos mismos se sustentan sin necesidad de justificar ingresos añadidos por parte de la persona que lo pide. No No, sé muy, si... muy, muy interesante. Y de todas maneras, ya sé que el tema personal a nosotros nos interesa mucho por nuestra forma de ser, y aquí, pues bueno, pues ha habido ese final entre ellos, pues de distanciamiento personal, pero sí que es verdad que cada uno ha podido salir del agujero gracias a estas operaciones que has detallado también, Javi. O sea que bueno, nos da pena por un lado porque al cabo de años pues se han distanciado, pero ahí hay un aprendizaje, como decías, pero por otro lado, ellos han podido seguir, no han tenido que cesar su actividad. Vale, Así Javi, es. pues ya está, pues hasta aquí hemos llegado. Muy bien, Muchas pues gracias y luego, ojo, aprovecho, en el blog explicamos todo esto con más detalle y desde luego si quieres saber los pasos, las operaciones financieras que se han hecho, cómo se han sustanciado esos contratos, evidentemente nos lo tienes que preguntar, pero ya en privado y con incluso una consultoría que nos puedes hacer. Nada más, Javi, yo muy sí... bien. Pues un placer, Santi. Si puede este ejemplo de solución servir de inspiración a personas que tengan un problema similar, pues mira, para mí será una media hora muy agradable y una dedicación que habrá merecido la pena. Muchas gracias por tus preguntas y encantado. Aquí me tienes a tu disposición.